Vamos a cambiar de información. Atención asegurados y aseguradas del IPS, especialmente aquellos pacientes del área de gastroenterología, porque se ha descubierto una situación bastante grave de vuelta a Amalia. Vamos a saludar ya al doctor Morínigo, que nos atiende en el transcurso de esta mañana para conversar sobre este tema. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buen día a vos, al compañero y a toda la teleaudiencia. Doctor, gracias por tu tiempo. Antes que nada, estamos hablando de esto que descubrieron en el área de gastroenterología. Corregirnos si estamos equivocados. $100.000 en insumos que se han dejado vencer, ¿cierto? Bueno, voy a comenzar para explicarle un poquitito, ¿sí? Sí. Nosotros realizamos una intervención en el servicio de gastroenterología debido a las múltiples denuncias de los atrasos que hay con los estudios. Ustedes saben que teníamos unos atrasos de 1 año y medio, inclusive de pacientes en espera de endoscopía digestiva alta y baja. Entonces decidimos hacer la intervención del servicio para detectar cuáles son las falencias del servicio y tomar medidas con respecto a lo encontrado por la intervención. Dentro de ese proceso de intervención que ha culminado hace 2 semanas aproximadamente, 2 o 3, recibimos el informe correspondiente de donde se detectaron una serie de faltas administrativas, corregibles la mayoría, y han sugerido una serie de mejoras dentro del servicio. Dentro de esos hallazgos fueron detectados insumos vencidos, insumos para la utilización para endoscopía vencidos, que son generalmente posibles de reesterilización. Si bien esos insumos se utilizan, tienen un tiempo de vigencia, una vez que termina ese tiempo de vigencia, la seguridad de la esterilidad está en problema. Según los técnicos, eso se puede reesterilizar y dar nueva fecha de vencimiento. ¿Cuál es el inconveniente que encontramos nosotros? Si bien existe esa cantidad enorme de insumos vencidos, lo que nosotros ahora estamos detectando es que no se vuelva a llamar a licitación por los mismos insumos, ya que contamos con una cantidad enorme de los insumos que están certificados de que se puede volver a reesterilizar. Entonces, ahí sería un problema un poco mayor en el sentido de que tendríamos mayor cantidad de insumos vencidos si es que se vuelve a hacer una compra teniendo nosotros los insumos, ¿verdad? Entonces, haciendo todas las medidas correspondientes para subsanar estos inconvenientes. Ahora, en base a esto que ustedes descubrieron, doctor, leía que en octubre del año pasado había gente que ya agendó para agosto de este año su endoscopía. ¿Qué es lo que se puede hacer con esa gente que necesita la endoscopía? ¿Van a reencauzar en algún sanatorio? ¿Van a hacerse cargo ustedes de eso? ¿Qué va a pasar? Así mismo es. Lo que nosotros hicimos ahora es, tenemos 2 inconvenientes para que comprenda la gente. Sí. Nosotros recibíamos pedidos, por ejemplo, de sanatorios privados, o sea, va la gente al privado y se le indica una endoscopía. Sí. Lo que nosotros hacemos ahora es tamizar eso. No significa poner en tela de juicio la orden del médico o colega, sino que ver cuáles son los más urgentes, porque por darte un ejemplo, un paciente viene para una endoscopía de control, dispepsia, dice el diagnóstico, o sea que tiene problemas gástricos de acidez y todo eso. Entonces a esos pacientes se les agenda en un tiempo prudencial, lógicamente no 8 meses ni 6 meses, para realización de las endoscopías. En cambio, aquellos que vienen, por ejemplo, como fue el día de ayer, con pacientes con hemorroides sangrantes importantes o con sospecha de cáncer gástrico, se lo agenda en el menor tiempo posible. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es, tenemos con esta intervención que nosotros realizamos, tenemos el conocimiento que dentro del servicio de gastroenterología tenemos 15 equipos operativos, 15 equipos, que tenemos solamente 4 lugares o 4 boxes en donde se distribuyen estos estudios. Definitivamente nos falta espacio físico. Hoy conversamos ya con el doctor Osvaldo Ifrán, director de Ingavi, en donde podríamos habilitar un sector en Ingavi también para hacer las endoscopías y llevar una parte de los equipos, llevar al Ingavi para tratar de disminuir la lista de espera. Y la tercera opción es la tercerización del servicio. ¿Pero qué significa la tercerización?
solamente meter los pacientes que están con esa lista de espera de más de 5 meses. O sea, eso se le hace todo, volvemos a cero y IPS se hace cargo ya de sus pacientes. ¿Qué estábamos esperando nosotros para hacer eso? Que el presupuesto general de la República se apruebe para tener disponibilidad presupuestaria, ya que eso no teníamos el año pasado, ya se había consumido todo la cantidad de el tema de SDP, la disponibilidad presupuestaria estaba todo consumida, y ahora con este nuevo presupuesto nosotros tenemos todos los análisis hechos para disminuir a cero esa lista de espera mediante un proceso llamado licitación de tercerización de endoscopía. Interesante todo esto, doctor, y quiero volver un poco a retroceder en la charla. Estos insumos que fueron descubiertos mediante la intervención de ustedes, que estaban vencidos, ¿qué periodo de validez tienen? Generalmente es un año. Acá estoy leyendo justamente uso de insumos vencidos reutilizables. O sea, son insumos que son reutilizables si están vencidos en su esterilización. Entiendo. Eso hay que aclarar. Claro. Hay Entiendo. insumos que no se pueden volver a esterilizar. Ahora se está haciendo el fraccionamiento de cuáles son aquellos que sí se pueden reesterilizar y los que ya no, por ejemplo, Claro. que tienen ya falla porque no se ha usado, lógicamente no se va a utilizar, porque Doctor, es una pérdida sí. innecesaria. ¿Y por qué llegaron a vencer estos insumos atendiendo que hay 15 equipos divididos en 4 box y hay, me parece a mí, un atraso en cuanto a las citas que venías marcando? ¿Por qué vencieron estos insumos? Y esa es una cosa que va a tener que responder el responsable del servicio, que ya fue comunicado del resultado de la intervención, y nosotros estamos esperando el descargo correspondiente para ver un poquitito las medidas administrativas, ¿verdad? ¿Quién es el doctor? El jefe de servicio es el doctor Daniel Cantero. Él estaba en el cargo, lo quitaron y después volvió, ¿es así? Él actualmente está en el cargo, así es. Estamos hablando de mucha plata y eso nos preocupa como asegurados, doctor, de que vuelva a repetirse Totalmente. esta historia, digo. Totalmente. Miren que esto, justamente por eso nosotros realizamos la intervención, para tener documentos en mano, que no sea solamente un dime y diré. Entonces, hemos certificado, hemos objetivado, está el informe realizado, ahora se van a tomar las medidas administrativas correspondientes, esperamos el descargo de estos funcionarios, y eso ya va a pasar después a la parte de auditoría y todo lo demás, que van a deslindar responsabilidades. Como vos decís, nosotros tenemos que preservar los bienes del IPS, y sobre todo lo que más preocupa es que de repente hay llamados a licitaciones donde están estos mismos insumos que fueron vencidos. Entonces es una mala utilización de recursos, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿qué pasa si yo hoy necesito una endoscopía en carácter urgente, y qué pasa si esa endoscopía puede esperar? Las dos situaciones que se pueden llegar a dar. ¿Qué hacemos hoy con el IPS en este caso? Si necesitas una endoscopía urgente, si tenés un sangrado por vía digestiva, tanto baja como alta, se te hace en las 24 horas, se te interna y se te hace. Bien. Si vos llegás al IPS con una orden de control, por una probable gastritis, se te da un turno de agendamiento en el menor tiempo posible, que eso ya depende de la lista de agenda que están anotados todos los pacientes. Según tengo entendido, el informe que me pasaron, ahora el tiempo de espera de endoscopías que son de control son de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. Esa es la realidad. Doctor, y de tu punto de vista médico, es mucho tiempo, ¿verdad? Es muchísimo tiempo. Eso no tiene que pasar de 2 a 3 semanas. Más de eso no puede pasar. Claro, igualmente le tenemos que contar a la gente, doctor, que él decía, hay gente que viene con una orden de un privado para querer usar en este caso el servicio del IPS. ¿Por qué? Porque una endoscopía en un sanatorio privado te cuesta entre 800 a 1 millón de guaraníes. Porque ahí se pagan los insumos que están utilizando, que era lo que ya marcaba el doctor, y también el servicio del anestesista. Ahora, doctor, aparte de Cantero, ¿hay otros que están ahí en la mira, anestesistas u otros profesionales que lo acompañaban? No necesariamente. A ver,
no quiero que se lleve por el tema de casa de brujas. Eso es un análisis de la situación de ese servicio, del por qué hay tanto atraso, y ahora los responsables van a tener que dar una respuesta a esto que fue encontrado, y van a tener, porque hay un plan de mejora que figura también en el informe que tenemos, y van a tener que implementar ese plan de mejora, y vamos a controlarlo al mes, al segundo mes y al tercer mes. Entonces, hay médicos que están distribuidos, como 20 médicos endoscopistas que están, pero vuelvo a repetir, el problema principal que tenemos nosotros, imagínate que tenemos 4 box nomás, que ahí se tiene que hacer endoscopía digestiva alta, endoscopía digestiva baja, las colangiografías, que son otro tipo de estudio también, que son el famoso ERCP, ¿verdad? Las colangio retrógradas endoscópicas, y también la parte de urgencias, poner gastrostomía de pacientes internados, y tenemos 4 lugarcitos nomás, de mañana y de tarde. Lo que hicimos ahora nosotros es optimizar anestesiólogos, y también ahora dotar de más enfermeras para que esto funcione de mañana y de tarde. Entonces, para ver si así es más grande, más rápido el número, y ahora ver la posibilidad de habilitar también en Ingavi 4 box más. Entonces con eso reduciríamos más aún. Si a pesar de estas estrategias que vamos a implementar ahora, no se logra bajar a por lo menos un mes la lista de espera, vamos a solicitar al Consejo y al señor Presidente el llamado a licitación de la tercerización de los servicios para aquellos pacientes que tienen demasiado tiempo de espera para las endoscopías. Preocupa eso, doctor, porque patear de 3 meses máximo a 8 meses, miles de cosas le pueden pasar a ese paciente. Y hablar de la descentralización me parece que es imposible, ¿verdad, doctor? La tercerización pasa a ser la vía más rápida, más efectiva aparentemente. Claro, porque ahí vos contratás el servicio completo, como dijo la compañera. Ahí voy a contratar el equipo, el médico que hace, el anestesiólogo y el personal auxiliar. Pero esa tercerización y ese estudio, así como dijo la compañera, en un privado te sale 800 a 1 millón de dólares. A IPS no le puede costar más que eso. Entonces tenemos que ir analizando nosotros también los números, porque ahí también podemos meter la pata si es que nos cobran más caro que lo normal. Entonces, todo ese análisis, y nosotros vamos a enviar mucho volumen. Estamos hablando de cientos de endoscopías. Entonces, eso también disminuye los costos. Entonces, tenemos que hacer bien análisis, un llamado a licitación, que donde se van a realizar estos estén habilitados. Hay una serie que nosotros ya hemos trabajado, y vamos a presentar al presidente y al Consejo de Administración. Como se dice popularmente, doctor, precio mayorista es lo que necesita en este caso el Instituto de Previsión Social. Pero con calidad. Con calidad, y decirle también a la gente que estos estudios requieren de un antes, un durante y un después, porque hay una preparación para el paciente. Por eso que él decía, si es urgente se le interna y se le hace, ¿verdad? Después el proceso con el anestesista, que ahí te hacen una serie de preguntas nuevamente, y ya el después, que es el proceso en el cual el paciente tarda en despertarse y demás, en ver que esté todo bien. Exacto. Para poder volver a casa. Entonces no es algo que puede sonar el dedo y se hace. Y acordate una cosa muy importante también. Sí. ¿Qué pasa si se complica el paciente? Claro, si hay un problema. Situación. Sí. Claro, en el medio de la y es lo que suele ocurrir a veces. Hay una urgencia y tienen que salir el médico a cubrir esa urgencia, pues tiene un box nomás. Sí. O el paciente que ha hecho el estudio, hay un sangrado que no estaba previsto y que tiene que dar más tiempo, o no se despierta la anestesia. Entonces, todo eso involucra la productividad del profesional y del box en donde se hace la endoscopía. Pero es muy importante lo que acabas de decir, con respecto a lo justo del precio, pero con calidad y certificado. Sí. No podemos nosotros disminuir la calidad en ninguna manera. Si va a disminuir la calidad, preferimos nosotros, yo quiero que ustedes comprendan que la compra de un equipo es multimillonaria, y haciendo los cálculos de contratación de endoscopista, contratación de anestesiólogo, insumos y equipos, sale mucho más caro que nosotros adquiramos que compremos el servicio.
Exactamente. Doctor, por último, al menos de mi parte, en esta radiografía que haces diariamente del IPS, ¿qué otros servicios, aparte de gastroenterología, te llaman la atención, te preocupan y decís, algo hay que hacer acá para acelerar la atención? Nosotros tenemos un déficit de profesionales especialistas. Esa es una realidad que tenemos en el IPS hoy. Tenemos pocos especialistas para la cantidad de patologías que hoy estamos teniendo complejas dentro del IPS. Y otra cosa también que no es muy atractiva para el profesional médico de ingresar al IPS es los salarios de los médicos, que tienen que cumplir 24 horas y están ganando 4,5 millones de guaraníes. Es hablar de un súper especialista, un neurocirujano que debe estar 24 horas y gana 4,5 millones. Sí. A ver, doctor, ahí te recuperamos. A ver. El audio, doctor. No sé si Doctor. tocaste algo ahí en tu computadora. Ahí te escuchamos. recuperamos, creo. Sí, disculpen. Sí. Bueno, hablabas, doctor, de los médicos, del pago que se le hace a los médicos para la especialización Claro. que tiene. Sí, no es muy atractivo hoy en día trabajar en IPS. Un médico, te doy un ejemplo, te decía, un neurocirujano, un endocrinólogo, un neurólogo, que es la queja continua de nuestros asegurados, que no hay turno para neurología o se espera mucho, es por la cantidad disminuida de neurólogos que tenemos, ¿verdad? Y la paga en IPS hoy en día está desfasada con respecto, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública. En el Ministerio de Salud Pública un médico gana 5,5 millones aproximadamente y trabaja 12 horas. Yo todavía en el IPS no puedo implementar las 12 horas porque me falta personal y mucho más aún subirle el sueldo, ¿verdad? Entonces, Claro. es una situación bastante compleja la que vivimos en IPS y que este año esperemos solucionar con el nombramiento también de los médicos, la fidelización de los recursos humanos, muy importante para nosotros, que ese médico ya quede nombrado con nosotros, de manera a tener también poder contratar nuevos profesionales y los residentes que se formaron en el IPS pasen a formar parte también ya del staff de médicos especialistas, ¿verdad? Entonces es un desafío que día a día lo vivimos. Doctor, ¿cuándo fue la última vez que se alzó salario en el IPS? ¿Te queda algún registro de los médicos? Me mataste. Yo te juro que no sé, pero si bien mal no recuerdo, este sueldo ya es más de 4, 5, 6 años. Porque No vos se estás actualiza. hace tiempo ya ahí, ¿verdad, doctor? Yo estoy hace 13 años en el Sí, IPS. viste. Pues tuve la gracia y la bendición de ser nombrado al 3er año. O sea, lo que me decía la vez pasada un médico me parece tan clave. Muchas veces critican que trabajemos demasiado, que tengamos muchos vínculos, pero evidentemente no es porque queremos hacerlo, sino porque necesitamos del dinero. Y decía el doctor, ya no es rentable muchas veces trabajar en el IPS. ¿Y por qué? Porque posiblemente en un sanatorio privado, por ese salario, atienden 10, 12 pacientes. En cambio, en el IPS se les triplica con la complicación que puede llegar a tener una atención nomás y el problema que se puede venir detrás, Y ¿verdad? totalmente, después también la calidad de atención para el paciente baja, doctor, y evidentemente es un todo que hay que reorganizarlo. Vos imagínate, un ser humano atendiendo más de 50, 100 personas por día en el IPS, pagando o recibiendo esa paga, la verdad que es muy poco todo. Queda mucho. Totalmente. Y qué suerte que hacemos este análisis. ¿Saben por qué? Porque a ese profesional médico se siente un poco desvalorizado con respecto a su profesión. Sí. Miren, un dermatólogo o un endocrinólogo normal en el sector privado, en un día y medio hace el sueldo de IPS un mes que tiene que hacer 24 horas semanales. O sea, es así de sencillo. Y tratar de captar ese profesional a que venga al IPS, tiene que haber un atractivo. Sí, una En ese motivación. sentido, yo he conversado ya con el presidente y también con la directora de Recursos Humanos con respecto a los super especialistas. El contrato por productividad a mí me parece bastante interesante. ¿Qué significa?
te voy a poner mi especialidad, neumólogo. Sí. Yo quiero contratar un neumólogo y que me atienda 40 pacientes por semana y me haga 20 espirometrías al mes. Y yo eso le pago a fin de mes. Pero me tiene que hacer los 40 pacientes semanales, que serían 4 por 4 y 16, 160 pacientes al mes, más 80 espirometrías, y yo le pago su productividad. O sea, le pago por los pacientes que ve. Entonces, ese médico viene, se sienta, hace su consultorio, termina sus 20 pacientes y se va ya, marca y se va y se ve la productividad. Acá lo que tenemos nosotros es que el médico viene 24 horas y de repente hay momentos que tiene muchos pacientes, hay momentos que es tiempo ocioso, hay momentos que tiene, hay momentos que no tiene. Entonces disminuye la productividad del médico. Entonces, el contrato por producción a mí me parece que es el futuro de toda esta institución. Es muy interesante. Doctor, esta sí ya es la última. ¿Tenés alguna idea, pero más que nada un número X, de cuál es el médico que recibe menor paga, es decir, el techo y el piso y el techo, en cuanto a salario? A ver, un médico contratado de 15 horas gana 3.800.400. O sea, 3.800.000 a 4 millones de guaraníes. Un médico de 15 horas. Sí. Un médico de 24 horas gana 4 millones y medio aproximadamente, y eso se le descuenta su IPS y todas esas cosas, ¿verdad? Y un médico contratado, un médico nombrado sí puede llegar a ganar 9 millones de guaraníes, uno de 24 horas, que tiene 24 horas y es abismal. Entre nombrado y contratado es muy grande la diferencia. La verdad. Doctor, cuando decís 24 horas, trabaja, por ejemplo, hoy martes 24 horas, mañana tiene libre y después el miércoles otra vez 24 horas. No. 24 horas semanales. Ah, 24 horas semanales, ok. Sí. Suponete que hoy tiene guardia martes. Sí. Y el próximo martes tiene su guardia real. Ah, ok. O algunos tienen 12. Hoy tienen 12 horas en este hospital, sí. Y tiene 12 horas, por ejemplo, cuando es tiempo compartido en otro hospital, por darte un ejemplo. Estoy nomás pensando si eso gana un médico lo que ha de ganar una licenciada, ¿verdad? Exactamente, estoy mirando nada más si esto gana un médico y vemos todos los días en los medios de comunicación cuánto ganan los Napo Babies, ¿verdad? También. Entonces uno hace esa relación y se da cuenta de cuánto gana un tipo, una mujer, que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, y cuánto gana una persona que va a planillear todos los días y que lo único que hace es juntar papeles y ganar una ponchada de plata. Qué país más rico este, pero con la riqueza tan mal distribuida, ¿verdad? Es así. Gracias, doctor, por tu tiempo. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídense, por favor. Repelente. El compañero ha visto que está en el billar. Repelente. Sí.